Buenas tardes, a mí me toca exponer la teoría marxista. El marxismo es idealista y dualista, donde su ideología es servir a la burguesía y debilitar al proletariado en las luchas sociales basado en las doctrinas sociológicas y económicas. Puntos cuestionables en la teoría es la visión unilateral de la realidad y interpretación de la historia que está mal concebida y el ateísmo marxista. El método dialéctico es la autodeterminación de las acciones y reacciones constantemente en reciprocidad. El progreso marxista aplica el método dialéctico en tres leyes, que son la ley de la contrariedad, ley de la negación y ley de la transformación, sobre la causa y las razones. El totalitarismo es la sumisión de poderes tanto legislativos, judiciales y jurídicos que contraponen al hombre en libertad. Aparece el odio, que es la lucha de clase, y aparece también el método de la fuerza como rechazo de poder al comunismo para esa época a nivel mundial. La teoría marxista en el derecho es la contraposición de los principios de la división jurídica, como son la equidad, la igualdad y la rectitud, donde están basados estos valores del derecho, en una nueva controversia jurídica hacia la sociedad de cómo vienen a desarrollar sus problemas en la actualidad y cómo se puede enfrentar a todas las teorías existentes que están emergiendo en la época. Y el cristianismo marxismo ahorita lo estamos viendo a nivel de latinoamericana, porque es la violación de los derechos humanos, que quiere solamente la sumisión de poder ante su humanidad. Soy Karen Arabo, les daré una breve explicación sobre otra de las teorías del derecho, el imperialismo. Se remonta a la antigüedad, es por ello su gran influencia en el derecho actual. Esta teoría ha adoptado distintos modelos a lo largo de la historia. En el mundo antiguo, la práctica del imperialismo daba como resultado una serie de grandes imperios que surgían cuando un pueblo, que generalmente representaba a una determinada civilización y religión, intentaba dominar a todos los demás, creando un sistema de control unificado, siendo entonces el imperialismo una doctrina, conducta o práctica empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre naciones y pueblos más débiles. Como ejemplo de esta teoría tenemos el imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, que ambos se caracterizaban por ser pueblos que crecían desmesuradamente porque dominaban a otros pueblos, creando un sistema de control consolidado también. Tenemos el imperio chino, Asoka en la India, los incas, también el imperio de los Estados Unidos, siendo este último quien ejerce un control considerable en algunas organizaciones internacionales financieras, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Los motivos que inducen a crear imperios a lo largo de la historia pueden ser por diversos motivos. Entre ellos tenemos el motivo político, ideológico, económico o demográfico, siendo el económico y el político uno de los más determinantes. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Herrera y me corresponde hablar sobre la sociología jurídica desde el punto de vista del derecho. La sociología jurídica le proporcionó al derecho los elementos esenciales para volverse una ciencia, sobre todo para hacerse una ciencia social. Antes de la sociología no se podía considerar al derecho como una ciencia, más bien era conocido como una actividad práctica, pero no una ciencia propiamente. La persona que le da los elementos necesarios para convertirse en ciencia social es Max Weber, a través de la conformación de los elementos básicos de la sociología. Entonces, no es posible hablar de la ciencia del derecho sin hacer referencia a la metodología que Weber nos da como sociología. Esto
No quiere decir que el derecho se vuelva sociológico. Todos los autores como Kelsen y el mismo Weber, cuando hablan del derecho, se refieren a una ciencia autónoma, pero sus bases metodológicas provienen directamente de la sociología, cuando logra situar la metodología como una causa social. No se puede hacer referencia a la ciencia del derecho sin referirnos o hablar de la metodología que Max Weber nos da. Es de hecho aplicada a todas las ciencias sociales. Se puede decir entonces que la sociología jurídica es la clave que nos explica el derecho como ciencia. Es hacer un estudio sociológico desde el punto de vista jurídico, es decir, un análisis sociológico desde el punto de vista jurídico, pues el derecho tiene unos efectos en la sociedad y esos efectos deben ser estudiados y hay que analizarlos. Una de las principales lecciones que nos da la sociología jurídica es que la interpretación de la norma siempre está sujeta al desarrollo sociológico del juzgador u operador de la norma, llámese juez, llámese abogado o cualquier persona que trabaje dentro de una corte. La gran lección que nos da la sociología del derecho es que esa interpretación y aplicación de esa norma siempre va a estar vinculada con un contexto sociológico y hasta psicosocial, es decir, también está conectada con los aspectos epistémicos y de desarrollo cognitivo de la norma. Buenos días, mi nombre es William Darío Espina Duarte. Me corresponde exponer sobre la influencia en el derecho del realismo norteamericano. El realismo norteamericano, aunque está relacionado con el realismo escandinavo, es una doctrina filosófica que tiene sus inicios entre 1930 hasta 1945. Históricamente tiene su conocimiento a partir de la década de los 70 del siglo XX, como una crítica de las concepciones formales del derecho, aunque hay dos formas de explicarlas. La primera, que establece el uso del análisis como método, del pluralismo como filosofía, y una visión del mundo científico y antiidealista. Este movimiento se desarrolla en contra del formalismo conceptual, que está caracterizado y que no está estructurado con un contenido absoluto de carácter obligatorio. Al contrario, establece las reglas efectivas dispuestas para la sociedad y aplicadas por el Estado. La otra forma sería que identifica al derecho con eficacia normativa, con la influencia estatal y con probabilidad de asociar decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado por los enunciados con contenido ideal acerca de las normas que es obligatorio, sino de las reglas realmente observadas por la sociedad e impuestas por la autoridad estatal. Se presume un término circunstancial mientras se ostentan serias útiles y que sean bases del derecho al cargo jurisdiccional que desempeña el rol predominante dentro del proceso de sentencias dictas por los tribunales, donde las leyes no aplicadas se consideran cesadas y que sí se pueden ser interpretadas o no en el acto de conocimiento por ley, sino en un acto de voluntad por el juez. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Hugo Cáceres. En cuanto a las teorías mixtas o teorías de unión, también como la menciona, son unas mezclas de teorías donde Roxin, que fue el creador de estas teorías, indica pues que toda persona que cometa una falta, un delito y se le sea imputada una pena, se le sea impuesta se le imponga una pena por parte a través del derecho penal, esta si es privada de libertad debe beneficiarse, o el Estado debe comprometerse o debe garantizarle que su estadía en ese sitio donde va a estar privado de libertad cumpla con todas las condiciones, donde él reciba o pueda cubrir, pues los servicios que reciba pueda cubrir todas sus necesidades vitales, donde disfrute de atención de salud, de buena alimentación, de recreación,
inclusive que aprenda un oficio, porque la finalidad o el objetivo de esta teoría mixta es que esta persona que ha sido privada de libertad sea formada dentro de las cárceles para que luego tenga la posibilidad de ser reintegrado a la sociedad. El comunismo, el concepto comunismo no fue creado por Marx. Antes de Marx, un tiempo mucho más atrás, se habían planteado y puesto en práctica, se habían pensado y puesto en práctica comunidades comunistas, donde los grupos pues se distribuían los recursos de manera igualitaria. Haciendo un poco de historia, recuperando a Platón, él en su diálogo La República, él plantea un modelo de sociedad donde existe un Estado, el mejor Estado, con la mejor constitución y las mejores leyes. Aquí se pudiera aplicar la máxima: todo entre amigos es común, o todo es común entre amigos. Marx va mucho más atrás en una reflexión antropológica. Él indica que no fue hasta que aparecieron los excedentes de estas comunidades primitivas humanas, donde estos grupos se distribuían los recursos de manera igualitaria.